¿Qué son los rudimentos de la predicación? Cuando hablamos de este tema, claro está, pues uno tiene que definir que eso es rudimentos. Y los rudimentos son los elementos básicos. Por ejemplo, para la matemática, rudimentos son que hay números y usted tiene que conocer los números. Si usted no conoce los números, usted no puede hacer matemática. Para escribir, usted necesita conocer el abecedario. Y si usted no conoce el abecedario, pues usted no puede escribir. Pues del mismo modo, la predicación tiene unos rudimentos. Y esos rudimentos son estos 5 elementos: título, texto, tema, área y propósito del sermón. Título, texto, tema, área y propósito del sermón. Comenzamos con el título. Y yo sé que muchos de nosotros acostumbramos a no ponerle título a nuestros sermones. Pero es importante que nuestro sermón tenga un título. Y que usted le pueda decir a la gente: mi título es este. Y si la iglesia tiene un programa impreso, pues se pone ahí. Por ejemplo, acá en nuestra iglesia, nosotros hacemos un programa mensual. Y en ese programa aparecen los títulos de todo el mes. ¿Por qué? Porque el grupo de adoración necesita saber de qué el pastor va a hablar. Porque si no, ¿cómo van a escoger los himnos? Y hay personas que me dicen: bueno, hermano Pablo, ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde queda? Y yo le digo: pues miren, no hay problema. El Espíritu Santo, si usted le pide al Señor en oración: Señor, dime que yo tengo que predicar, el Señor se lo dice. El Señor no deja las cosas para lo último. No es como si usted ora y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer mañana? El Señor le va a decir: chico, ya pregúntame mañana por la mañana, que estoy muy ocupado ahora. Eso no va a pasar. Entonces es importante que la iglesia pueda saber de cuáles son los temas y los títulos de nuestros sermones y los textos de los cuales vamos a predicar, y que la persona que va a dirigir sepa de qué va a ser el título del sermón y cuál es el texto que le sirve de base. La función de un título es bien sencilla: es provocar y mantener el interés de la audiencia. Provocar y mantener el interés de la audiencia. O sea, poner la mente de la persona a trabajar. Esa es su función. Para eso usted dice un título. Para poner la mente de la gente a trabajar y que la gente tenga el deseo, se le despierte el deseo de escuchar ese sermón. Un buen título debe ser breve, cortito, no más de 7 palabras. Debe ser llamativo, pero sin ser ridículo, sin caer en lo ridículo, pero debe ser atractivo. Debe ser algo que nos invite a nosotros a escuchar. Debe levantar expectativas también. De manera que cuando yo vea ese título yo diga: bueno, yo quiero escuchar ese sermón. Y debe tener unidad con el tema. Si usted anuncia un tema, anuncia un título, la gente ve ese título y ya piensa en un tema. Si empieza usted a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver, la gente se siente traicionada. Pasa lo mismo con el texto bíblico. Si usted lee un texto bíblico y después que lo lee empieza a hablar de otra cosa y nunca más menciona ese texto, la gente siente que usted les tomó el pelo. Por lo tanto, el título es importante que tenga esas 4 características. Déjeme añadirle una más. El título debe ser positivo. Los títulos negativos espantan a la gente. Yo tuve un estudiante que predicó un sermón de práctica que tituló: el infierno existe y si no aceptas a Jesucristo, tú vas para allá. Como usted se puede imaginar, el título era demasiado largo. Yo le dije no más de 7 palabras. Y el título era negativo. Que en vez de llamar a la gente a escuchar, lo que hacía era que le decía a la gente: no me escuche, tú no quieres escuchar esto. Y yo le dije: hermana, ¿y por qué usted no le da la vuelta a eso y predica sobre que el cielo existe? Eso es más atractivo que yo decirle a la gente que el infierno existe. Texto. Todo sermón debe tener un texto que le sirva de base. Y ese texto puede ser desde un versículo, un pasaje bíblico,
todo un capítulo de la Biblia o más, o usted puede tratar de resumir el mensaje central de un libro de la Biblia. ¿Cómo estudiar el texto? Eso lo vimos en la conferencia anterior. Ahora, es bien importante que su sermón tenga un solo texto central. Cuando una persona lee 2 y 3 versículos de 3 libros distintos, de 2 o 3 libros distintos, para predicar, ya nos está diciendo, yo no estoy seguro de qué voy a hablar. Entonces ya se convierte esto en un rodeo donde hay un jinete tratando de cabalgar 2 y 3 caballos a la vez. Por lo tanto, su sermón debe tener un solo texto base, aunque haga referencia a otros textos. ¿Para qué es que usted tiene ese texto? Bueno, eso depende del tipo de sermón que usted va a predicar. Si su sermón es expositivo o narrativo, usted lo que va es a explicar o a narrar la historia que está en el texto. Si usted va a hablar de un sermón temático o doctrinal, usted va a escoger un texto que hable de ese tema o de esa doctrina. Entonces, término de consejos prácticos, busque un texto que esté claro, no un texto que esté enredadito. Hay textos en la Biblia bien difíciles de entender. Pues tome textos claros y estudie la porción completa. Si usted no estudia la porción completa, puede cometer un error porque dice usted que esto pasó, que esto no pasó. Tiene que leer lo que está antes y lo que está después también, de manera que usted no cometa un error. Tercer lugar, hay que estudiar el texto. No es nada más que este es el texto bíblico mío y yo oro y me pongo a predicar. Tiene que estudiar el texto. La oración es importante, pero es importante estudiar el texto, como vimos en la conferencia anterior. Usted debe ser fiel al mensaje bíblico. Si usted sale con una interpretación de este texto que choca con otra parte de la Biblia no es la que está mal, usted es quien está mal. Porque la Biblia no se va a contradecir a sí misma. Por lo tanto, es importante que su interpretación sea congruente con el Evangelio de Jesucristo. Los grandes textos de la fe, Salmo 23, Juan 3:16, Salmo 121, el Padre Nuestro. Gente, hay que sudar la camiseta para estudiarlo. Son textos bien importantes, como vimos la semana pasada cuando estudiamos el Salmo 23. O sea, que no debe usted aventurarse a predicar de uno de esos grandes textos de la fe sin estudiarlo a profundidad. Y del mismo modo, otro error que comete la gente que está empezando es que dicen, yo quiero predicar de algo que la gente nunca antes haya escuchado en la Biblia, para ser diferente. Y entonces se paran en el púlpito y dicen, hermanos, busquen su Biblia en el libro de Levítico. Y se van por allá al Levítico, a Números, por allá, a buscar un texto rarísimo. Y miren, no es necesario. Predique sobre todo los evangelios. Nosotros predicamos sobre todo a Cristo y a Cristo resucitado. Así que usted puede predicar de textos conocidos, siempre y cuando lo haga correctamente. Hay que evitar la monotonía, porque nosotros tendemos a quedarnos con nuestros textos bíblicos favoritos y entonces usted, sin darse cuenta, está predicando siempre de lo mismo. Yo trabajaba en una escuela de teología en Sudamérica y me contaron que había un profesor que por 3 años, cada vez que iba a predicar en la capilla, predicaba sobre el Evangelio según San Juan. Y ya todo el mundo, cuando a él le tocaba capilla, abrían la Biblia en el Evangelio según San Juan. Y un día, él llegó, le tocaba predicar, todo el mundo abrió la Biblia en el Evangelio según San Juan, y él dijo, no, vamos a Primera de Pedro. Y el grupo lo aplaudió. 3 años, por fin, nos vamos a otro texto.
Así que es importante que usted evite la monotonía, pero también es importante que usted lleve una lista de que usted ha estado predicando. Porque si no, puede cometer el error de estar repitiendo sermones. Eso le pasa mucho a los predicadores itinerantes, la gente que predican aquí, allá y allá y allá, que a veces nosotros le llamamos evangelistas. Pues mire, yo una vez invité a un evangelista y estaba predicando un sermón de él muy famoso, y uno de los diáconos se me acercó y me dijo: pastor, a mí me gusta mucho como predica ese hermano, pero cuando predicó ese sermón hace 3 años le quedó mejor. Se le olvidó que ya lo había predicado aquí. Si a usted le dan el tema primero, que a veces pasa que a usted le invitan a predicar, mira, tenemos una campaña de caballeros y el tema es la responsabilidad del hombre como padre, pero no le dan un texto. Tiene que escoger un texto que verdaderamente pegue con el tema, no uno que esté ahí con una relación media tenue y que la gente, cuando usted lea el texto, dice: ¿pero qué tiene que ver esto con nada? Ahora vamos a la parte que a mí me da más dolor de cabeza. Y déjeme decirle que he llegado al punto que yo en los próximos libros y materiales míos voy a eliminar la palabra tema y le voy a llamar idea central. Porque yo no sé por qué cuando yo le digo a la gente cuál es el tema de tu sermón, tienden a decirme una frase o 2 palabras sin verbo y sin nada más. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de tu sermón? La oración. Ok, pero ¿qué vas a decir sobre la oración? No sé. Pues entonces tú no sabes de qué vas a predicar. El tema, mire lo que dice la diapositiva. Tiene usted que presentarlo como una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. Una oración completa. Esa oración tiene que hablar de Dios, tiene que ser teológica y tiene que hablar de las buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio. Si no me habla de buena noticia del Evangelio, pues mire, no es el Evangelio de Jesucristo. Pero mire lo que le vuelvo a decir. Tiene usted que decirme una oración completa. Si usted no me dice una oración completa, yo no sé de qué usted va a predicar. Si usted me dice: mi tema es la oración, ¿qué tú vas a decir sobre la oración? Ahora, si usted me dice: mi tema es que por medio de la oración el ser humano puede hablar con Dios. Pues entonces ahí hay una oración completa. Ya yo sé que usted está bien encaminado y que su sermón tiene una idea central. ¿Cuál es tu tema? ¿El amor? ¿Qué vas a decir sobre el amor? Ahora, si usted me dice: mi tema es Dios es amor. Eso es una oración completa, aunque es cortita. Dios es el sujeto, es el verbo, y en este caso el predicado o atributo es amor. Es importante que usted lo haga así. Hay gente que yo le pido el título y me dan el tema. Hay gente que yo le pido un tema y me dan un título. Pues mire, como dijo aquel gran prócer puertorriqueño que fue secretario de Justicia hace unos años: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Palabras muy profundas. Pues mire, el título es un título y el tema es un tema. El título puede ser una frase sin verbo, pero el tema tiene que ser una oración completa. Porque si no, yo no puedo estar seguro, como profesor de predicación, que usted tiene la más mínima idea de lo que usted va a predicar. ¿Por qué es importante tener un tema? Porque el tema le dice a usted de que usted va a hablar, pero también le dice a usted de que usted no va a hablar. Hay personas que suben al púlpito y empiezan a hablar de una cosa y se encampanan hablando de esa cosa,
Pero entonces cambian a otro tema, y 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 empiezan por Génesis y terminan por Malaquías, y después se meten por Mateo, terminan por Apocalipsis, dan un triple salto mortal y llegan al libro de los Salmos. Y le hablaron a ustedes de tanta cosa que cuando terminan, si alguien a usted le pregunta, ¿de qué habló la pastora? ¿De qué habló el pastor? Yo no sé. Pues mire, en un sermón, usted debe tratar de comunicar una idea sobre Dios completa, coherente, clara, que cuando la gente salga, digan, mire, el tema de hoy fue que Dios es amor. El tema de hoy fue que por medio de la oración yo puedo hablar con Dios. Eso es más efectivo a que una persona hable hora y media y se pasee por toda la Biblia y cuando terminó yo no sé lo que dijo. Déjeme repetirle algunas características. El tema tiene que hablar de Dios. Aunque usted no me lo crea, uno de los grandes problemas que yo tengo con mis estudiantes, que yo le digo, hazme un bosquejo, y me entregan un bosquejo y el tema no menciona a Dios. Me ponen temas en modo imperativo. La iglesia tiene que evangelizar. Ok, eso está muy lindo, pero no me hablaste de Dios. Dios llama a la iglesia a evangelizar es una cosa. La iglesia tiene que evangelizar es otra cosa. Si nosotros quitamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo de la idea central del sermón, corremos el peligro de que el sermón sea un gran regaño. Un tremendo regaño. Es importante que usted tenga un solo tema por sermón. Y no se preocupe. Para nosotros las personas que predicamos los domingos, si hay un tema que yo no cubrí este domingo, en 8 días viene otro domingo. Yo no tengo que decirlo todo hoy. Ah, pastor, pero es que yo quiero decir 4 cosas importantes sobre la oración. Fenómeno, haga una serie de sermones y hace 4 sermones sobre la oración. Pero esto es como cuando usted va a un restaurante. Muchos de nosotros hemos ido a uno de esos restaurantes donde usted paga y puede comer todo lo que usted quiera. Mire, esa gente hace un montón de dinero porque usted come hasta que se llena. Y si come de más, la comida entonces le cae pesadísima y usted no vuelve a ese sitio porque se enfermó. Pasa lo mismo en la predicación. Usted va a comunicar. Si usted trata de comunicar demasiadas ideas, llega un momento que la gente llenó la libreta y después que la persona asimiló lo que pudo asimilar, el resto del sermón escucharon bla, bla, bla y bla. Más no es más en la predicación. Por lo regular, esto va a ser un poquito controversial. Después que pasan 18 o 20 minutos, la gente se desconecta. Y estoy siendo generoso, porque esta generación tiene un radio de atención bien pequeño. ¿No me creen? Se lo voy a decir de otra manera. Yo tengo videos en YouTube. Y mis videos en YouTube me dicen cuántos minutos la gente ve en promedio mis sermones. La mayor parte de mis sermones son largos, tienen de 18 a 25 minutos. Y usted va a decir, es un sermón cortito. Pues déjeme decirle que en promedio la gente ve 6 minutos. Por YouTube la gente ve los primeros 6 minutos y después de eso lo cambian. Ese es el promedio. En YouTube un video que pasa de 7 minutos es larguísimo. Pues mire,
Es mejor tener un sermón de 20 minutos, bien bueno, bien hecho, bien elaborado, sobre un solo tema, que la gente salga con ese tema claro en la mente, a usted hablar hora y media y que la gente salga diciendo, mira, yo no sé de qué habló, yo estaba loco que terminara. O como me dijo un amigo mío una vez, es mejor que la gente llore porque terminaste temprano a que llore porque tú no terminas. ¿Okay? Le dije que el tema debe ser positivo. Cuando uno escoge temas negativos, el sermón se convierte en un gran regaño. Los temas deben ser positivos, hermanos y hermanas, positivos. Y también usted tiene que hablar de cosas importantes y pertinentes, cosas que sean útiles para la vida de la persona. Por ejemplo, aquí usted tiene 3 ejemplos de lo que yo considero buenos temas. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, es el primero. El segundo, el Espíritu Santo de Dios santifica al creyente. El tercero, Jesucristo nos llama a crecer en la fe, entrando a un proceso de santificación y consagración a Dios. Vean que los 3 son sobre la santidad y la santificación, pero son 3 sermones completamente distintos. Uno es más teológico, el otro es más cristológico y el otro es neumatológico, o sea que habla del Espíritu Santo. Pero son oraciones completas. Área. Ya yo le hablé de 3 rudimentos. Título, texto, tema, vamos a la área. A veces uno quiere hacer demasiado un sermón. Y a veces uno quiere que un sermón sea todo para todo el mundo. Que la gente de fe salga edificada, que el no creyente se convierta, que la persona que está triste salga consolada, que la persona que no sabe salga aprendiendo. Eso es mucho. Y yo lo que le voy a decir es que escoja una sola área. Su sermón debe ser una unidad que tenga una idea central y el mismo tono. Si el sermón es evangelístico, debe ser evangelístico desde la primera oración hasta la última oración. Si es educativo, de la primera a la última. Si es de cuidado pastoral, todo el sermón debe ser de cuidado pastoral. Si es de desafío profético, pues todo el sermón debe ser de desafío profético. Pero, por ejemplo, hablar un sermón de cuidado pastoral, de cómo el Señor está con nosotros en la lucha por la vida, y al final hacer un llamamiento, ven y conviértete a Cristo, es un triple salto mortal. Cuando yo predico un sermón evangelístico, desde el primer minuto yo estoy hablando de que tú vas a tener que tomar una decisión. Por lo tanto, cuando yo te hago una invitación, no te viene como una sorpresa. Hay personas que no atienden a esto y en un sermón van cambiando de tono. Empiezan evangelizando, después educan, después consuelan, después desafían y al final vuelven a evangelizar con un llamamiento y la gente no le responde porque llega un momento que la audiencia ya no sabe para dónde usted va ni qué es lo que usted quiere y no saben cómo responder. Así que yo le recomiendo que usted escoja una de esas 4 áreas. Dios en su infinita sabiduría puede hacer que una persona venga a los pies de Cristo en un sermón de cuidado pastoral, fenómeno. Pero el punto mío es que usted no puede tratar de darle a 4 bolas a la vez. Usted tiene que escoger un área. Usted no puede tratar de que el sermón sea todo para todo el mundo. Y si usted va a pastorear, fenomenalmente. Un domingo usted educa, otro domingo usted evangeliza, otro domingo usted consuela, otro domingo usted habla de nuestra responsabilidad profética. Pero no trate de hacerlo todo a la vez. Y el propósito es que todo sermón tiene un propósito. Usted escogió este texto y escogió este tema y desea hablar de esto por alguna razón. Bueno, yo le pregunto, ¿cuál es esa razón? Y es mejor que usted le escriba clarita.
Esa razón nunca debe ser ofender a nadie, ni darle por la cabeza a nadie, ni entrar en peleas con nadie. El propósito, lo más que puede lograr es que una persona cambie de opinión sobre algo. Ahora, usted no puede hacer que a nadie se convierta, porque usted no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y si una persona pasa al frente porque yo la convencí, esa persona no va a perseverar en la fe. Ahora, si una persona pasa al frente porque el Espíritu Santo de Dios le tocó, esa persona va a perseverar en la fe. Porque no estamos aquí hablando de que la persona más inteligente convenza a la otra. Y esos son los 5 rudimentos sobre la predicación.